No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Rusia se adentra en Georgia después de haberla bombardeado. Les vamos a hablar de eso, les vamos a hablar de la comunidad judía en Georgia, cómo está reaccionando, de las relaciones entre Georgia e Israel. También hablaremos de Lituania, de unas pintadas antisemitas que ahí han aparecido y de unos sorprendentes descubrimientos arqueológicos cerca de Jerusalén. También terminaremos hablando de Irán, pero intentamos buscarle la sonrisa para hablar de Irán. No es que nos vayamos a reír, sino es que vamos a intentar verlo desde una perspectiva, pues la parte positiva. Después, en la segunda parte, en la parte dedicada a la cultura, Esther y no Ana vendrá hoy con noticias culturales, noticias que indudablemente nos permitirán, pues ser un poquito más cultos. Señoras, señores, empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masa. ¿Tú qué tal? Bien, bien con estas noticias durísimas de Osetia, de Georgia. Tremendas las imágenes que hemos podido ver y creo que vas a hablarnos de la comunidad judía de ahí. Sí, en lo que es sin duda la noticia de este fin de semana, ha salido en todos los medios informativos, pero en su versión digital el diario Yediot Aharonot informaba de que medio centenar de judíos de Georgia han solicitado a la agencia judía emigrar a Israel tras varios días de intensos combates en Osetia del Sur. La mayor parte de los peticionarios para hacer la alía son residentes de la ciudad de Gori, donde habitan alrededor de 200 judíos y que ha sido bombardeada en los últimos días por las tropas rusas. Según el diario Jerusalem Post, estos 200 judíos habrían recibido aviso de evacuación y estarían camino a la capital Tbilisi. Y destacaban las notas ayer que Israel no es del todo ajeno no es del todo ajeno, no tiene nada que ver con este conflicto, pero tiene buenas relaciones con Georgia, habría vendido armas y proporcionado entrenamiento militar a las tropas georgianas. De hecho, el ministro de Defensa, David Kezarashvili, es de origen judío y, según explicaban, vivió unos años en Israel en su adolescencia. Hace unos meses Israel ya impuso restricciones a la transferencia a Georgia de algunas armas de carácter ofensivo después de varias insistentes protestas de Rusia y, según decían, no querían provocar a Rusia para que no vendiera a Rusia a su vez más armamento a Irán y al grupo terrorista Hezbollah, porque Rusia no permite que Israel venda armas a Georgia, pero Rusia no tiene ningún problema en venderle armas al grupo Hezbollah. El ministro de Exteriores israelí hizo un llamamiento la ministra Tzipi Livni hizo un llamamiento a las partes en el conflicto para que alcancen una solución pacífica y mostró su reconocimiento de la integridad territorial de Georgia. Esto no le gustó a Rusia. Livni pidió además a los ciudadanos que ya viven en Georgia que soliciten alojamiento en Israel y que, si lo necesitan. Se habla de más de 2.000 muertos en los enfrentamientos. Los combates continuaban ayer y, pese a que Georgia había dicho que pedía un alto el fuego, y había miedo a que fuera subiendo la escalada. Nosotros seguimos. Vamos a hablar ahora de Israel. Hay que destacar que ayer al menos un cohete lanzado desde Gaza impactó en Sderot. Afortunadamente no causó daños ni heridos, así lo informó la policía israelí, pero que devuelve esas imágenes de los cohetes que caen en un supuesto alto el fuego. Creo, Jordi, que de todos modos no nos vamos a centrar en ese misil, sino en las luchas internas, porque dentro de poco alguien va a tener que ocupar el cargo de primer ministro. Vamos con el nuevo culebrón, en este caso por la sucesión del primer puesto, digamos, en el grupo Kadima, que conlleva, además, convertirse en el primer ministro de Israel. Uh-huh. Y en respuesta a las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Ehud Barak, en las que sostenía que el próximo líder israelí debe estar vinculado al área de seguridad, la canciller Tzipi Livni expresó este lunes que la injerencia del ministro en las internas del partido oficialista Kadima es inapropiada.
Livni sugirió que nadie interfiera en lo que ocurre en Kadima y aseguró que los miembros de este partido político entienden lo que es bueno para el propio partido. Aunque la canciller lidera las encuestas de opinión, se cree que la lucha interna de Kadima será reñida, especialmente por la buena relación que el ministro de Transporte y principal oponente de Livni en las elecciones, Shaul Mofad, tiene con varios miembros del partido. De hecho, el ministro de Vivienda, Zeev Boim, y el diputado Ronnie Tirosh anunciaron ayer su apoyo a Shaul Mofad. Es curioso porque, según las encuestas, Tzipi Livni ganaría podría llegar a ganar en un enfrentamiento entre Netanyahu y ella. Sin embargo, no tiene este apoyo la imagen de Shaul Mofad. La funcionaria israelí se mostró impasible y dijo que los miembros de Kadima, según ella piensa y sabe, confían en ella, y dijo que los competidores en el ámbito político no están interesados en el bienestar de Kadima, así que sugería que se abstuvieran de interferir, en clarísima relación a Ehud Barak, que evidentemente no tiene interés en que esté bien Kadima, ya que él se presentaría también a unas elecciones en caso de que tuvieran que celebrarse ya. Bueno, seguimos, Jordi, hablamos de eso que vienen casi todos nuestros informativos, y el lugar de antisemitismo de hoy es... Estamos en Lituania. Bueno. Unas pintadas, lo que se puede llamar como delincuencia contra un centro judío. Uh-huh. La pintada más escandalosa o más llamativa era la que decía «Judíos marchaos». Anunciaba el graffiti encontrado por israelíes en la pared del Centro Comunitario Judío en Vilna, en Lituania. Uh-huh. El edificio en el que se enseña judaísmo y el museo de la comunidad adyacente a él fueron cubiertos por cruces nazis, una estrella de David en el que un hombre aparece ahorcado y dibujos de campos de concentración, además de la inscripción que hemos dicho antes. Según algún miembro de la comunidad judía lituana, el hecho de que el graffiti fue pintado en la víspera de Tisha B'Av no es una coincidencia. Claro, que uno se pone a pensar, a estos antisemitas sabrán lo que es Tisha B'Av, se imaginarán que es un día tan importante y por eso hacen las pintadas, no lo sé. El caso es que sorprendía a este mismo miembro de la comunidad judía la indiferencia respecto de los habitantes, ¿no?, respecto a lo sucedido. Dijo que incluso la guardia dijo que no había visto la pintada, que tenía que haber ocurrido durante la noche. Según este hombre, él habría visto una banda de skinheads en las cercanías y sospechaba que podían tener algo que ver. Hablaban de que en principio no tiene por qué haber demasiado antisemitismo, excepto, dicen, para el desfile anual nazi del 16 de marzo. O sea, es un lugar donde hay un desfile anual nazi. Antisemitismo no hay, plantean, pero un desfile anual de los nazis sí que hay. En fin, veremos, a ver si se preocupan un poquitito, y porque no tenemos ganas de estar volviendo a Vilna constantemente para hablar de pintadas antisemitas. Y nos vamos ahora a noticias arqueológicas muy interesantes. En este caso volvemos a Israel, y los responsables de las excavaciones arqueológicas en el kibutz Ramat Rahel, al sur de Jerusalén, junto a Belén, presentaron algunos de los hallazgos recientes en el sitio. Se trata de sellos de diversos periodos, vasijas de arcilla, cabezas de flechas y 2 conjuntos de monedas. Las piezas, según el profesor Oded Lifshitz, que encabeza el proyecto conjunto de las universidades de Tel Aviv y Heidelberg en Alemania, datan del siglo I después de Cristo hasta 1000 años después. Uh-huh. Y la verdad es que es súper interesante porque, tal y como explica el profesor Lifshitz, los hallazgos permiten concluir que en el lugar hubo pobladores desde el final del periodo del primer templo hasta la época musulmana. Parte de las monedas las encontraron en una olla de barro cocido que estaba escondida en una cueva. Y durante los años de la existencia de estos templos, pues destacaban que el lugar fue un centro administrativo importante en la zona de Judea y que después fue una población también importante. Parte de las piezas además llevan los nombres de los gobernantes, conocidos por medio de los textos que pertenecen a esos momentos. Y las excavaciones van a seguir continuando hasta el próximo 15 de agosto. Así que lo mismo, con un poquito de suerte, tenemos más hallazgos, más noticias. Y bueno, vamos terminando, Jordi, con una de las noticias. A ti te gusta esto del deporte y lo mezclo con esto de la política.
y creo que ha habido encuentros en esto de China, de Pekín o Beijing, que no todo el mundo está de acuerdo con los nombres utilizados. Parecía que iba a desunir, ¿no? Puede llegar a unir incluso. Sí, es el lado más amable del deporte, la idea de concordia entre los países, la idea que, bueno, se supone que debe perseguir las Olimpiadas, y en este caso tenemos un ejemplo de ello. Los iraníes que conforman el equipo olímpico de baloncesto se dieron la mano con el entrenador israelí de la selección rusa, David Blatt, después de finalizado el partido en el que salió victorioso Rusia. Según informó el Jerusalem Post, es la primera vez en varios años que Irán no boicotea un evento deportivo en el que compite con figuras del deporte israelíes. El saludo posterior al partido no fue escondido, sino que se vio y varios fotógrafos pudieron capturarlo. El momento justo en el que Blatt saludó a la estrella iraní Ahmed Ehadadi. Bueno, una estrella, y es curioso porque, bueno, el entrenador de Rusia, que antes lo había sido el Maccabi Tel Aviv, dijo que el equipo había sido un gran grupo y que, bueno, que sí se dio cuenta de la importancia política, pero que hay que desligar política y deporte, y que Irán tiene algunos buenos jugadores que incluso podrían participar en la Liga Europea. Por su parte, el capitán del equipo iraní dijo que se fue a jugar, no hay necesidad de mezclar política con deporte. Eso sí, hay que destacar que en otra competición, en natación, un nadador iraní se negó a competir contra uno israelí. Mohammad Ali Reazei se negó a participar en la misma serie que el israelí Tom Beery en el primer día de competición de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues nada, él no compitió, se marchó por no querer competir con un israelí. Y una nota curiosa, que el vicepresidente iraní, digo, ya que estamos con estas declaraciones de buena voluntad por el deporte, por el baloncesto, pues el vicepresidente iraní declaró el lunes que los iraníes son amigos de todos los pueblos del mundo, incluido el pueblo israelí, lo que ha resultado un comentario bastante inusual por parte de un país que ha llamado a destruir a Israel. La verdad es que es curioso esto. Este vicepresidente se llama Esfandiar Rahim Masha. Según varios periódicos, pues hizo estas declaraciones, y él está a cargo de turismo y de sitios históricos del país. Se dice incluso que es la primera ocasión en la que un lugar de Internet del gobierno iraní ha contenido una expresión de simpatía por parte de un vicepresidente iraní hacia los israelíes. En fin, seguiremos mañana, Jordi. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ti, Masha. Nos vamos a hablar de cultura ahora con Esther. Esther, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿y tú? Bien contenta de tenerte aquí, pero veo que traes un montón de papeles y me asustas. Son muchos papeles, pero te lo reduzco, te lo cuento todo rápido. Que tienen que verla, viene así como con el Quijote, pero con papeles culturales. Bueno, cuéntame, ¿por qué empezamos? Pues mira, en principio te cuento que Oviedo, en España, inicia este mes la presidencia de la Red de Juderías, y tendrá lugar en la ciudad pues una gran variedad de actos en torno a la cultura judía. Uh-huh. Y acabará el día 7 de septiembre, y aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que esta fecha es el Día Europeo de la Cultura Judía. Y en Oviedo pues habrá muchísimas actuaciones, degustarán productos sefardíes, habrá una feria del libro, y en fin, pues que si les pilla cerca y tienen ganas, imaginamos que lo pueden pasar estupendamente. Pues eso, escaparse a alguna Oviedo. Además, que tiene que estar más fresquito que desde luego, aunque queremos creer que para el 7 de septiembre habremos habrá refrescado un poco esto. Consultaremos con nuestro hombre del tiempo. Eso sí, hoy está mejor. Mira, nos falta un hombre del tiempo en la radio. ¿Qué más? Pues a ver, ahora te cuento la noticia de... Esto se desarrolla en Berlín y es una exposición que abre una muestra sobre la etapa clásica de los paparazzi, que no es un fenómeno actual, sino que cuenta ya con una larga historia. Y lo que nos da para hablar de el primer paparazzi que hubo en la historia, se trataba de un judío. Perdón, voy a hacer algo horrible. ¿Qué? Es que es un paparazzo. Es que el otro día me corrigieron,
porque viene del nombre del paparazzo la película de la película de Fellini. Sí, Y la por eso son Dolce Vita. paparazzi y paparazzo. Yo siento hacer esto de esta manera tan... Pero bueno, el término es paparazzi, ¿no? No, es un paparazzo y varios paparazzi. Ah, Fíjate tú. vale. Pues yo, vale. Corrijo. Estoy correctora, I'm sorry. Entonces estamos Muy bien, con los estupendo. paparazzi, con el primer paparazzo. Sí, tendrá lugar una muestra en la Fundación Helmut Newton en Berlín. Y lo que te comentaba es que a través de esta noticia pues descubrimos que el primer paparazzo de la historia era un judío alemán que se llamaba Eric Salomon y que desarrolló una serie de estrategias, ingenios y argucias para fotografiar a los políticos en los momentos más inesperados y abrió un nuevo camino a la fotografía. Porque hasta entonces todas las fotos públicas eran pues, serias y preparadas, y este hombre fue el que de repente mostró el lado humano de las personas serias. Sino entre de un poco comillas. la cosa inmediata, ¿no? De improvisada del... Exacto. No sé si hay que agradecérselo, porque bueno, pero... Bueno, en desde luego, principio él se consideraba un historiador de la fotografía. me comentabas antes que él murió en Auschwitz. Él sí, tuvo un final muy trágico porque huyó a Holanda, donde fue delatado. Ujú. Y parece que según la Cruz Roja fue asesinado en Auschwitz en julio del 44. Y En fin. ¿Y qué más tenemos? Y ahora te traigo una noticia, esta viene de Bolivia. Y es que va a tener lugar el estreno de un film que narra la vida del matrimonio Klasfeld, que son dos cazanazis, cuyo mayor logro o el caso más mediático que llevaron entre manos fue la captura de Klaus Barbie. Y en fin, la película pues narra sobre todo esta etapa de sus pesquisas y que tuvo lugar precisamente en Bolivia. Y el elenco pues es bastante brillante porque cuenta con la protagonista es Franca Potente. Ah, que no es un documental, es una, No, es una es una ficción ficción. sobre la vida de estos dos. Ah. Es una ficción, sí. Y bueno, es una coproducción de Canal Plus Francia y Canal Arte. Y como te decía, la protagonista es Franca Potente, que es una alemana, que la vimos en Corre Lola Corre. O también encarnó a Tania, que es la guerrillera de la película del Che, de Soderbergh. Y el protagonista es el israelí Iván Attal, al que hemos visto en El intérprete con Nicole Kidman y Sean Penn. La intérprete, perdón. Ah, sí. De intérprete. No sabes de qué hace, ¿no? En esa película, porque yo la he visto. No. Bueno, da igual, habrá que informarse. Esther, muchísimas gracias. Te Gracias esperamos a ti. mañana con más noticias. Vale. Y así que espérennos porque volvemos, señoras y señores, volvemos mañana con más información. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La noticia con la que vamos a empezar parece ciencia ficción. Jamás, oyen bien, el grupo terrorista Hamás ha prometido buscar a quienes disparan cohetes sobre Israel. Les vamos a hablar de esto, también del primer ministro de Olmert, que ha presentado una propuesta al presidente Abbas, quiere llegar a un acuerdo antes de tener que marcharse. También hablaremos del presupuesto para los supervivientes de la Shoah, que ha aumentado, y les contaremos cómo la inteligencia británica, según algunos últimos artículos, encubrió a prisioneros nazis. Además, nos haremos eco de noticia publicada ayer por el diario El País, donde se hablaba del desmantelamiento de una escuela de nazis en Alemania. Después, en la segunda parte del informativo, vendrá Esther con noticias culturales y nos contará un poquito qué es lo que podemos ver, oír, no sé, con qué podemos deleitarnos estos días. Pero antes que nada, empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, buenas, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Masha? Bien, con impaciencia porque me cuentes qué es esto de Hamás jugando a policías contra los terroristas. Sí, una noticia sorprendente, como decías tú, que hemos recogido de Aurora Digital.
Y dice, funcionarios de Hamás prometieron localizar a los terroristas responsables por el disparo de un cohete Qassam desde el norte de Gaza hacia Sderot. El cohete explotó en un área abierta, cerca de una escuela infantil, sin causar heridos o daños materiales. Aunque la región se mantiene relativamente tranquila desde que el gobierno firmó el acuerdo de alto el fuego con Hamás y otros grupos terroristas palestinos en junio, el disparo intermitente de cohetes y proyectiles de mortero se registra cada tanto. Y nosotros nos hacemos eco aquí en la medida en la que podemos, pero esto realmente sorprende, y también sorprende lo que publicaba Aurora Digital de quiénes estarían detrás de estos lanzamientos que rompen el alto el fuego y por qué. Según dicen, podría ser que algunos comerciantes tengan algo que ver, y es que habrían ellos contratado a terroristas palestinos para lanzar esos ataques porque son comerciantes cuyos negocios sufren por el hecho de que ahora a Gaza están entrando mercancías a través de los pasos fronterizos israelíes. O sea que en cuanto Israel levantó el embargo, abrió los pasos, pues esto sería, nunca llueve a gusto de todos, como decíamos, estos comerciantes no podrían vender tanto, y entonces, ¿qué es lo mejor? Pues que vuelvan a cerrar a cerrar los pasos, entonces mandan cohetes y lanzan cohetes para romper el alto el fuego. Es un poco extraña esta teoría, pero bueno, yo les cuento lo que publicaban ayer. De hecho, un par de una descarga de proyectiles de mortero fue disparado poco después de que entrara en vigor el alto el fuego, y se determinó que en ese momento el hombre que había ordenado los ataques era un comerciante de semillas de girasol que temía que la apertura de los pasos tuviera un efecto negativo sobre sus ventas. Fue detenido. Hamás también dice, y está investigando, si podrían andar detrás también residentes leales a Al-Fatah que estarían en contra de que Israel y Hamás pudieran llegar a este acuerdo de alto el fuego. En fin, sospechosos, por falta de sospechosos no será. Ellos se han comprometido a mantener la calma y tienen planes para revisar el acuerdo antes de finales de agosto con Israel. Así que Israel dice que sospecha que Hamás no violará la tregua. En fin, sorprendente. Bueno, seguimos. Vamos a hablarles ahora de, una vez más, de las conversaciones. En este caso ya no con Hamás, sino con Fatah, ¿verdad, Jordi? Sí, Ehud Olmert sigue vivo. Sigue vivo y presentó al presidente palestino Mahmoud Abbas una propuesta detallada para un acuerdo de principio en las fronteras, los refugiados y los acuerdos de seguridad entre Israel y un futuro Estado palestino. Olmert, que se reunió con Abbas esta semana, piensa que hay tiempo para llegar a un acuerdo durante el tiempo que le queda en el cargo. Ahora está en espera de una decisión de los palestinos. Y más o menos hemos podido saber que se basa en la retirada israelí de la mayor parte de Cisjordania a cambio de la tierra de la tierra retenida por Israel en Judea y Samaria. Los palestinos recibirían tierras alternativas en el Negev. También los palestinos tendrían libre paso entre Gaza y Cisjordania sin ningún tipo de controles de seguridad, así lo especifica la propuesta. Los funcionarios palestinos habrían recibido mapas preliminares del proyecto de la frontera. Israel mantendría, según este acuerdo, esta propuesta de Olmert, 7% de Judea y Samaria, y los palestinos recibirían territorio equivalente al 5,5% de Cisjordania. Así, las cifras no son las mismas, pero Israel considera que el paso entre Gaza y la ribera occidental compensa la diferencia. Conecta además las dos mitades del Estado palestino, que es una conexión que los palestinos no tienen desde el 67, cuando Gaza, recordamos, estaba bajo control egipcio y Cisjordania parte de Jordania. Además, la propuesta establece que una vez que la frontera sea acordada, Israel sería capaz de construir sin problema en los asentamientos que quiera, pero en las zonas que se quedaría, es lógico. Sobre la cuestión de los refugiados, Olmert rechaza la propuesta de derecho de retorno palestino, afirma que los refugiados solo pueden regresar al Estado palestino, con excepción de casos excepcionales en que a los refugiados se les permitiría entrar en Israel para reagrupación familiar. Sin embargo, la propuesta que presenta incluye una detallada y muy compleja fórmula para resolver el problema de los refugiados, a la que nosotros no hemos tenido acceso. Lo que sí que no se menciona es Jerusalén. ¿Por qué? Porque Olmert acordó esto con Mahmoud Abbas porque el partido Shas amenaza
con dejar la coalición si Jerusalén se pone sobre la mesa de negociaciones. Y en este momento Olmert es suficientemente débil, aunque como bien dijo Jordi, sigue vivo y sigue trayendo estas propuestas, pero es débil y no podría enfadar a Shas, porque entonces perdería un apoyo esencial a la hora de tomar decisiones. La semana que viene, Condoleezza Rice va a visitar la región, la secretaria de Estado norteamericana, y suponemos que algo más sabremos. Desde luego la propuesta cuenta el apoyo de la actual administración de Estados Unidos con el presidente George Bush. Bueno, seguimos. Les hablamos ahora de las compensaciones a los supervivientes de la Shoah, si es que hay algún medio de compensarlos, por lo menos del dinero que se les da, que creo, Jordi, que va a aumentar. Va a aumentar, sí. El primer ministro, Ehud Olmert, y el ministro de Finanzas, Ronnie Baron, aprobaron de forma oficial la conclusión de la comisión investigadora del gobierno israelí, la comisión Dorner de los supervivientes de la Shoah, y se espera que el presupuesto destinado a mantener a supervivientes de edad avanzada aumente a 250 millones de shekels anuales, alrededor de 70 millones de dólares. La decisión incluye a unos 40.000 sobrevivientes que viven en Israel. El pago básico será aumentado para que llegue al 75% del subsidio pagado por el gobierno alemán, y para el 2009 se espera que los sobrevivientes reciban 2 billones de shekels anuales, más de 560.000 millones de dólares del Estado, por parte del Estado. Bueno, se cumple de alguna manera la promesa que hizo la ex juez de la Suprema Corte de Justicia, Dalia Dorner, que encabeza la comisión, de ahí el nombre de la comisión, y prometió a los representantes del Centro para las Organizaciones de Supervivientes de la Shoah que iba a luchar para la implementación de las recomendaciones hechas por su comisión. Fue un informe publicado el 22 de junio pasado, nos hicimos eco aquí en la radio, y llamaba a aumentar el pago del gobierno a los 43.000 supervivientes que están en Israel. Bueno, una de las cuestiones, además, que por las estimaciones que hemos podido tener acceso, es que se calcula que entre 30 y 40 supervivientes israelíes mueren cada día. Así que también por eso tiene mucha prisa el hecho de que estas ayudas, insisto, lo de las compensaciones, me parece a mí personalmente una palabra poco adecuada, porque no compensa, pero bueno, por lo menos que el dinero se les dé a tiempo. Bueno, el 70% saben que Alemania da dinero, y con el tratado de reparación que Israel firmó con Alemania en el 52, es Israel quien representa a los supervivientes de la Shoah, que hicieron Aliyah desde el 53, de manera que son ellos quienes tienen que repartirlo. Y como estamos hablando ya, Jordi, en este caso de supervivientes, vamos a hablar también de supervivientes, pero de supervivientes en otro sentido, donde sobrevive la mentalidad bárbara, ¿no? Sí, es una noticia que, como decías antes, se publicó en el diario El País. Es una noticia muy preocupante. La policía alemana, menos mal que lo desmanteló, una colonia juvenil nazi en Alemania que alojaba a 39 chicos que estudiaban textos racistas. Los 39 niños y jóvenes se alojaban en 14 tiendas que formaban un campamento en el apacible paisaje cercano a Güstrow. Los niños tenían libros con canciones nazis y estudiaban textos racistas. Bueno, y la decoración del campamento pues eran esvásticas, símbolos nazis, símbolos ilegales además en Alemania. Lo curioso es que el grupo se llama Juventud Patriótica Alemana y es legal en Alemania, organiza campamentos juveniles cada año por todo el país. ¿Qué es lo que hacen ahí los chicos? Aparentemente solamente cantaban himnos marciales, adquirían destrezas militares y desfilaban con antorchas al atardecer. Lo cierto es que luego, estudiaban textos racistas y disfrutaban de cruces nazis. Suponemos que tenían acceso a grandes pensadores como Hitler, etcétera. Lo curioso tiene que ver con que la relación entre este grupo y el partido, el NPD, que es el neonazi, que dicen que no tienen absolutamente ninguna relación. Sin embargo, el Tino Müller, que es el parlamentario del NPD, que decía que no había oído hablar ni siquiera de este grupo, la página web suya, o sea, la página web de este grupo juvenil,
pues es de Müller, el dominio pertenece a este Müller, con lo cual no había oído hablar de ellos, pero les daba su página web para que se anunciaran. Además, hay unos problemas judiciales sobre lo legal o lo ilegal en Alemania. El caso es que también destacaban que las siglas de Juventudes Hitlerianas, HJ, y las siglas de esta Juventud Patriótica Alemana es HDJ, pues también mostraban un poco la relación entre la ideología nazi y lo que hacen el grupo. En fin, seguimos con lo mismo, pero desde otro país, en este caso los que supuestamente eran parte de los salvadores, pero también salvaron a otros que a lo mejor nos resulta más difícil comprenderlo. Pues sí, Masa, según medios alemanes, el servicio de inteligencia británico encubrió a prisioneros de guerra nazis, cuyos delitos averiguó a través de escuchas secretas para evitar que se descubrieran sus métodos de espionaje. En el estudio Agencias de Inteligencia Aliada y el Holocausto, información adquirida de los prisioneros de guerra alemanes, el historiador británico Stephen Tyas se informa de que el servicio de inteligencia británico comenzó a grabar las conversaciones privadas de los prisioneros de guerra alemanes a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era el de recabar información técnica que pudiera ser utilizada en la lucha contra el Tercer Reich. Las transcripciones de estas cintas, que no se divulgaron hasta 30 años después del fin de la guerra, revelan el conocimiento que algunos de los presos tenían acerca de los crímenes nazis, bien por haber sido testigos de los fusilamientos masivos y las cámaras de gas, o bien por haber oído hablar de ellos a otros compañeros. En todo caso, esto demuestra que sabían lo que pasaba. Según el informe, los británicos habrían ayudado a los criminales porque los servicios secretos ingleses entorpecieron la persecución penal de delincuentes nazis después del 45 para evitar que se pusieran en tela de juicio sus polémicos métodos de investigación. Una vez terminada la contienda, más de 20.000 documentos en lo que los presos aludían a los crímenes del Tercer Reich fueron clasificados como alto secreto por el servicio de inteligencia para evitar que se descubriera cómo habían accedido a la información. Así lo publicaba ayer el periódico Aurora, el diario Aurora, donde tuvimos acceso, y yo tengo que decir que me llamó mucho la atención algún comentario de algún lector que había escrito abajo, porque incluso uno escribió sí que los ingleses se portaron como los nazis. Y estas cosas, yo creo que, una cosa son estos informes. No es ninguna sorpresa saber que el mundo aliado también defendió y protegió a muchísimos criminales, y seguramente criminales bastante más peligrosos y más responsables que estos de los que hablan los informes británicos. Y tampoco hay que olvidar cómo durante un tiempo fue Inglaterra sola quien le hizo cara, quien intentó frenar de alguna manera a Hitler, que no estaba solo. Bueno, perdón por esto. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, mañana tendremos más noticias. Más noticias, esperamos buenas, y yo ahora me voy a hablar de cultura con Esther, si te parece. Gracias. Esther, hola, bienvenida. Hola, Masia, ¿qué tal? Muy bien, esperando ansiosa tus noticias. Cuéntame de qué nos vas a hablar. Pues como he visto que habéis estado tratando el tema del nazismo en las noticias, yo sigo R que R y os cuento... monográficos, sí. Sí, no, pero en este caso es la construcción de lugares para el recuerdo, ¿no?, de las víctimas, con lo cual es algo quizá más esperanzador. Y te cuento pues que un artista alemán, Günter Demnig, colocará 15.000 piedras a lo largo de territorio que perteneció al Tercer Reich con los nombres de judíos que se llevaron, de familias judías que se llevaron a los campos. Entonces se trata de, en las viviendas donde ellos habían estado hasta que llegaron los nazis a sacarlos de allí, colocar piedras por el suelo donde se está inscrito aquí vivió y la familia. Oye, me parece interesante, buenísimo esto. Sí, pero se trata de que tropiecen, además, de que la gente tropiece con la historia. Sí, eso es tropezar con la historia, pero no solo en Alemania deberían hacerlo, ¿eh? No, de hecho lo van a hacer también en la República Checa, en Polonia, en lo que fueron territorios pertenecientes al Tercer Reich. Pero la idea parte
surge en Alemania. Bueno, me parece una manera realmente de tener el recuerdo a diario. Sí. Bueno, en principio también está habiendo problemas porque hay lugares en los que las autoridades no dan permisos, como en Múnich, pero en fin, poco a poco parece que van sacando adelante el proyecto, vamos. Incluso en algunos lugares, como en un estado de Sajonia, en Halle, hubo que llevar protección policial a la hora de ponerlas porque, por lo visto, sí hubo algunos vándalos que no estaban de acuerdo. Ya, imaginamos por qué. Pues sigo en Berlín. Pues sigues en Berlín. Sigo en Berlín. Últimamente están haciendo varios eventos en torno al mundo judío. Y aquí te cuento que en el Museo Judío lo que va a haber es una muestra de las obras expoliadas por los nazis desde el 33 al 45. Y se va a recorrer un poco además la historia de las obras, de cómo se llevó a cabo el expolio, cómo se está recuperando. Y, en fin, en principio parece interesante. Ha sido una colaboración entre el Museo Judío de Berlín y el de Frankfurt. Y se inaugurará en septiembre y permanecerá abierta hasta enero. Bueno, así que... pero en Berlín. En Berlín. Digo el pero porque nos pilla lejos. En Berlín, sí. ¿Y qué más cositas? Y ahora nos vamos a otra parte del mundo, Argentina, a Buenos Aires. Y te cuento que el profesor Moshe Idel dará una conferencia en la Cancillería Argentina el próximo miércoles y resaltar pues que es el mayor experto mundial, podríamos incluso afirmar, sobre cábala y mística judía. Bueno. Y quien tenga oportunidad pues puede ir el miércoles 13 de agosto a las 6:30, estará en el auditorio de la Cancillería y luego tendrá además varias conferencias más en las universidades. Suena interesante. Sí. Además, estando en una ciudad tan linda como Buenos Aires. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién estuviera ahí? Bueno, si te parece, ¿lo dejamos o tenemos Me algo despido más? simplemente con una felicitación desde aquí de la radio a la profesora María Gloria de Antonio, que recibió el premio Samuel Toledano 2008 por su libro Los judíos en Galicia. Y que vamos a intentar hablar con ella. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Esther. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por su atención. Sigan con nosotros aquí en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La propuesta de la que le hablábamos ayer, pues ya hoy no vale. Nos lo va a contar Jordi dentro de unos breves instantes. Les hablaremos también de 230 judíos georgianos que llegaron a Israel huyendo de la confrontación con Moscú. También de la retirada de una tienda de Francia de camisetas con mensajes antisemitas, de más antisemitismo en Lituania. Lituania ha sido censurado por Yad Vashem, y de que se quiere quitar a Zev Jabotinsky del plan de estudios de primaria. Así que hablamos de esto. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masha. ¿Tú qué tal? ¿Bien? Bien. Ya un poco preocupada porque ayer nos dabas una noticia de que Olmert proponía algo y ya hoy nos vienes a decir que no vale la propuesta. Sí, ya ayer hablábamos de que había que esperar a ver la respuesta que daban los palestinos a esa propuesta. Pues ya la tenemos la respuesta, y la respuesta es que consideran inaceptable esta propuesta. Consideran inaceptable que el futuro Estado palestino incluya a Gaza y el 93% de Cisjordania y postergar el asunto de Jerusalén. Nabil Abu Rudeina, el portavoz del presidente Mahmoud Abbas, aseguró que la oferta es inaceptable porque contradice la legitimidad palestina, árabe e internacional. Rudeina aseguró que los palestinos solo aceptarán un Estado sin interrupción territorial y libre de asentamientos judíos, basado en las fronteras anteriores a la Guerra de los 6 Días de 1967, en la que Israel ocupó Cisjordania y Gaza. Bueno, pues lo curioso es que han rechazado esta propuesta, pero también por otro lado han dicho que esta propuesta no existía. Por parte israelí, nadie ha desmentido la información de los medios acerca de esa propuesta que les explicábamos ayer. El portavoz del primer ministro Olmert, Mark Regev, se limitó a señalar que se lograron importantes avances en las últimas negociaciones referentes a la frontera del futuro Estado palestino.
Les parece inaceptable que no se hable de Jerusalén. Lo que pasa es que, según habíamos sabido ayer, Olmert habría llegado a un acuerdo con Abbas para no hablar de Jerusalén, ya que si se ponía Jerusalén sobre la mesa, el grupo Shas saldría de la coalición de gobierno. Lo que pasa es que, como les decía, mientras Abu Rudeina y otras fuentes de la OLP descalificaban estas propuestas, decían que eran inviables, pues el negociador jefe palestino, Saeb Erekat, aseguraba que la información no tiene ningún fundamento, que en ningún momento ha habido ninguna propuesta detallada o ningún paquete de propuestas presentando a los palestinos, ni por el primer ministro Olmert, ni por ningún otro funcionario israelí. Con lo cual, uno no sabe muy bien si no puede haber sido incluso un globo sonda para ver cómo reaccionaba la gente ante esta posibilidad, pero bueno, la reacción no ha sido muy positiva. Veremos qué pasa mañana, si alguien nos aclara un poquito más. Entre tanto, volvemos a hablar de la guerra en el Cáucaso y de los refugiados georgianos. Sí, vamos con la noticia más candente de la semana, la noticia de la guerra entre Rusia y Georgia, y también en Georgia hay población judía, y el gobierno israelí ya se ha puesto en marcha y ha enviado el lunes dos aviones de la aerolínea El Al con destino a la capital de Georgia para volar hacia Israel, luego con 230 pasajeros a bordo. Según informó The Jerusalem Post, la embajada de Israel en Tbilisi fue escenario de conflicto cuando unos 400 evacuados, reunidos antes de ser trasladados al aeropuerto, demandaban dejar el país en el primer avión. El total de judíos residentes en Georgia está estimado en 400, a los que deben sumarse turistas y viajeros por negocios. Con respecto a esta noticia, no tanto a la evacuación de los judíos, sino respecto a la confrontación, Rusia dijo apreciar la equilibrada posición que Israel ha tomado durante el conflicto ruso-georgiano. Así lo destacó el encargado de negocios Anatoly Yurkov, que reemplaza temporalmente al embajador que está de vacaciones. Yurkov dijo que estuvo en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para expresar el agradecimiento de Moscú por una declaración que se hizo. Es curioso porque ahora les están profundamente agradecidos, pero hace 2 días, si recuerdan, estaban profundamente indignados por unas declaraciones que había hecho la canciller Tzipi Livni, que había declarado que estaban preocupados por la totalidad del territorio georgiano, por el respeto del territorio georgiano, y esto había ofendido a los rusos. Bueno, pues ahora mismo están contentos con el equilibrio y dicen que Tzipi Livni declaró que Israel mantiene lazos de amistad con Georgia y también comparte con Rusia una forma común de mirar las cosas. Ahora que parece que, según las últimas noticias, se ha calmado un poquito la situación, pues probablemente este mundo de equilibrios sea lo más beneficioso que pueda haber. De todos modos, sí que tenemos que hablar de un periodista gravemente herido, periodista israelí, Zadok Yehezkeli, 53 años, padre de 2 hijos, que recibió serias heridas en el pecho cuando un proyectil explotó cerca de donde se encontraba trabajando junto con otros periodistas internacionales. Fue trasladado a un hospital de Tbilisi y fue ahí sometido a cirugía, de la que salió en estado grave pero estable. Quien no tuvo tanta suerte fue un periodista holandés que se encontraba muy cerca y que murió en esa misma explosión. Y como curiosidad de esta noticia, les cuento que el primer ministro georgiano, Vladimir Lado Gurgenidze, hizo una llamada esta semana, antes de ayer, a Israel, para obtener la bendición del rabino ultraortodoxo Aaron Leib Steinman, quien de inmediato accedió al pedido, elevó una oración para la comunidad judía de Georgia y todos aquellos que viven en ese lugar. Y la cuestión curiosa, o así lo destacaban los seguidores de Steinman al diario israelí, el Jerusalem Post, poco tiempo después de que el rabino pronunciara la bendición, Rusia anunciaba un alto el fuego. En fin, si no está relacionado, pues gustaría que lo estuviera. Seguimos, Jordi, vamos a entrar ahora a hablar de antisemitismo, que empieza a ser esto una tonadilla demasiado conocida y reconocida ya en estos días. En este caso nos vamos a Francia, ¿no? Escándalo absoluto. Sí, hemos hablado de muñequitos, hemos hablado de pegatinas. Bueno, en esta ocasión se trata de camisetas. Una serie de camisetas con inscripciones antisemitas que fueron retiradas ayer de una tienda de Belleville.
al noroeste de París, tras ser detectadas por personal de la Oficina de Vigilancia contra el Antisemitismo de Francia. Según informó la agencia France Press, las camisetas de lana, gris o verde botella llevaban unas inscripciones en alemán y en polaco en las que se podía leer «Entrada en el parque prohibida para los judíos», reproduciendo los paneles de prohibición del gueto de Lodz, en Polonia, en 1940. La Brigada de Represión de la Delincuencia Francesa ha abierto una investigación y detuvo el martes por la tarde a 2 mujeres relacionadas con el caso. Y todos los diarios franceses se hacían eco de lo sucedido, bastante conmoción en la sociedad de un país que se encuentra una de las mayores comunidades judías fuera de fuera de Israel. Hay aproximadamente 500.000 de judíos en Francia. El Ministerio Fiscal ha abierto una investigación preliminar por incitación al odio racial por las inscripciones de carácter antisemita. Por su parte, la dependienta de la tienda parisina aseguró que no entendía el mensaje que portaban y añadió que una persona compró 5 de esas camisetas. Son camisetas que cuestan 18 euros. No se sabe quién las fabrica. Llevan la etiqueta de marca Intro Fancy IF y ponía que, no restrict abajo, pero no figura el país de fabricación. De todos modos, yo quiero hacer un pequeño comentario respecto a esto, más que respecto a la noticia, respecto a la cobertura. En la agencia, en los artículos donde hemos podido leer esto en España, entre otras cosas se destaca que en Belleville, en ese barrio, ha habido varios enfrentamientos entre judíos y norafricanos. Leída la noticia en Francia, dicen en un periódico como por ejemplo Le Nouvel Observateur, que se podía leer ahí la información, decían que había habido numerosas quejas de los judíos por haber sido víctimas de agresiones antisemitas en ese barrio. O sea, lo que son denuncias de agresiones antisemitas en ese barrio en Francia, en España se convierten en enfrentamientos entre grupos judíos y norteafricanos. Es bastante curiosa la manera de cambiar una información por otra. Y además, también, respecto a la avalancha de gente que se ha puesto a comentar estos artículos en el diario El País, que había, normalmente, pues hay 3-4 comentarios. En este caso parece ser que ha despertado el entusiasmo de los lectores. 82, 89 había al cierre de esta edición comentarios. Y lo que era curioso es que lo que más llamaba la atención no eran las camisetas en sí, sino era el hecho de que exista una oficina de vigilancia contra el antisemitismo en Francia. Y gran parte de esa gente estaba indignada porque esto existiera. Es un pequeño detalle que queríamos traer aquí porque la verdad llama la atención. En fin, perdón, seguimos con lo mismo, aunque en otro sitio y de otra manera, ¿verdad, Jordi? Creo que seguimos con una segunda parte de una noticia que nos traías ayer. Sí, en Lituania hablábamos de unas pintadas con esvásticas, con mensajes antisemitas, pero ya llevábamos unas semanas hablando de Lituania. Frecuentemente traes noticias más relacionadas con el antisemitismo creciente en este país de la ex Unión Soviética. En este caso ha sido Yad Vashem, que ha expresado su más creciente preocupación por el revisionismo de la Shoah y por el creciente antisemitismo en este país. La inusual reprimenda pública llega después de que cruces nazis y pintadas antisemitas se encontraran en las paredes de la comunidad judía en el centro de Vilna, y mientras las autoridades siguen adelante con las investigaciones de judíos supervivientes de la Shoah por sus actividades en tiempo de guerra como partisanos en Lituania. Entre los sobrevivientes lituanos bajo investigación está el doctor Itzhak Arad, un historiador del Holocausto y expresidente de la dirección de Yad Vashem. Y por muy cínico que pueda parecer esto, es así. Resulta que la Lituania abrió una investigación penal contra Arad el año pasado por la sospecha de que participó en el asesinato de civiles lituanos durante la Shoah. Esta investigación salió a la luz cuando la Oficina Fiscal lituana envió al Ministerio de Justicia una petición para interrogar a Arad. ¿Por qué querían interrogar a Arad? Porque Arad escribió sus memorias y ahí describe sus experiencias como partisano durante la ocupación nazi en Lituania. Hay que recordar que durante la Shoah la gran mayoría de los judíos de Lituania fue asesinada por ciudadanos locales. Las matanzas iniciadas en cuanto los soviéticos se retiraron y antes de la ocupación alemana.
De una población anterior a la guerra de 220.000 habitantes, quedaron unos cuantos miles de judíos después de la guerra en Lituania, y esto representa el mayor porcentaje de judíos asesinados en un país durante la Shoah. Llama la atención que ahora quieran juzgar a los partisanos, que en este caso un partisano judío, que además de luchar por la libertad de todos, en todo caso tendría que defenderse personalmente también. Según el director del Centro Simon Wiesenthal, Efraim Surov, dada la respuesta deplorablemente inadecuada del gobierno lituano, los neonazis desfilan por el centro de Vilna y ha llegado el momento para una inequívoca y firme acción inmediata para identificar y castigar a los responsables de los ataques antisemitas. Hoy la violencia antisemita es el resultado directo de hacer caso omiso de los crímenes del pasado. Por su parte, Avner Shalev, presidente de Yad Vashem, escribía que parece que el fenómeno nocivo del revisionismo histórico y la distorsión de los cuales la investigación de los partisanos judíos es un muy buen ejemplo, puede llegar a ser cada vez mayor en el país. Solo tratando abierta y francamente la verdad sobre el pasado, tendrá la nación éxito en la construcción de un futuro seguro y estable. Seguimos. Hablamos de educación. Y en este caso se saca en Israel, creo, Jordi, hay polémica porque se saca una de las figuras más importantes del sionismo israelí. Sí, los planes de educación siempre traen consigo polémica, sobre todo cuando los lleva a cabo un partido político u otro. Y en este caso el Ministerio de Educación israelí ha decidido sacar del plan de estudios de primaria la figura de Zeev Jabotinsky, el que fuera fundador del sionismo revisionista y padre intelectual del partido Likud. La decisión ha enfurecido a los partidos de la derecha nacionalista, que ya habían tenido varios encontronazos con la titular de Educación y fundadora de la organización Shalom Achzav, Paz Ahora, la laborista Yuli Tamir. El estudio de la figura de Jabotinsky fue introducido hace tan solo 5 años por el entonces ministro de Educación Limor Libnat, del Likud, en el marco de una asignatura denominada 100 conceptos judíos, sionistas y democráticos. Y esta materia la van a sustituir por una nueva llamada cultura judía, que va a enseñar las 2 horas por semana, lo mismo que la anterior, a chicos de 13 años, y en este programa estará ausente el pensamiento de Jabotinsky. Así que la directora de Asuntos Pedagógicos del Ministerio de Educación justificó la decisión por motivos meramente didácticos, diciendo que piensa que el camino para tender puentes hacia la cultura judía no es a través de la memorización de temas, sino por medio de la enseñanza de textos, la creación de significados y el sentimiento de que los niños puedan mirar a los principios judíos como su casa. Jabotinsky, de hecho, es tan importante como que, entre otras cosas, la parte anecdótica es que en Israel está más presente en las calles y en las plazas que Herzl o que David Ben Gurion. Hay 57 referencias, ni más ni menos, a él en calles y plazas de Israel. Bueno, dejamos, Jordi, aquí esta primera parte del informativo. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Masha. Hasta mañana. Y te espero mañana. Yo ahora me voy con Esther a hablar de cultura. Esther, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿tú qué tal? Muy bien, esperándote ansiosa para que me hables de algo que no sea antisemitismo. Pues voy a comenzar con algo que no es antisemitismo. Uy, esto me da miedo, eso significa que... Pero no prometo nada. Bueno, a ver, empecemos por esta noticia. Vale, pues han descubierto en Burgos una muralla medieval con restos, con vestigios de la cultura judía. Y pues en el núcleo central de Burgos, que es conocido como Villaviejas, y ya te digo, se han recuperado pues fragmentos de januquillas y una puerta en lo alto de la ciudad que parece que da el acceso a la judería. Pero qué lindo esto. Y sí, imagino que ahora estarán todavía pues con los incipientes trabajos de arqueología y dentro de poco podremos ir a visitarlo. Harán un museo o alguna cosa. Sí. Así que bueno, pues muy bien. Esto para empezar. ¿Qué más? Y ahora te cuento que Cáceres prepara para el 7 de septiembre su Jornada Europea de la Cultura Judía. No Ayer hablábamos faltar. de Oviedo, sí. Hoy Cáceres. Y por lo visto, pues estará llena de eventos, se ofrecerán visitas guiadas por las juderías, habrá degustación gastronómica,
se interpretará pues, obras del repertorio de judío y bueno, ¿obras de música o obras de teatro? Obras de teatro. Ah, va a haber obras de teatro. Sí. A saber qué obra eligen. Ya, bueno, todo esto todavía está en ciernes, así que habrá que esperar para... Pero vamos a estar ahí pendientes, sí, a ver, sí. ¿eh? Vale, buenísimo. ¿Y qué más cositas? Y a ver qué más. Bueno, añado también que además de Cáceres también se desarrollarán actividades en Plasencia y en Hervás, que ambas forman parte de la red de juderías. Y que en Hervás durante todos los años se representa la judía de Hervás, ¿no? ¿Cómo se llama la obra? Los Conversos. Los Conversos. Y de Soli Volodarsky, y que es un éxito absoluto. No sabemos este año. Yo personalmente no lo sé, pero nos enteraremos. ¿Y qué más cositas? Pues muy bien. A ver, pues y ahora te cuento que, mira, ahora llegamos a la noticia Antisemita de la cultura. Cuéntame. Efectivamente. Que en una exposición de Nueva York se ha detectado una figura dentro del catálogo de obras que se están exponiendo que ha sido denunciada como antisemita. Efectivamente, se trata de una especie de caballito rosa que lleva grabada una cruz gamada. ¿Y dónde estaba, dices? Pues en una dependencia del Instituto Cultural Rumano, que rápidamente se ha puesto a investigar cómo es posible que esto... bueno, la denuncia, y por ahora se han negado a retirar la figura. ¿Ah, sí? Sí, alegando que hay libertad de expresión. Y como detalle te digo que la exposición se denomina Libertad para las personas de Lacy. Investigando un poquito por internet, hemos encontrado que precisamente en Lacy fue la ciudad donde se llevó a cabo uno de los pogromos contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, de los más sangrientos, donde murieron 14.000 judíos. Esa relación hay. Es decir, la exposición se llama Libertad para las personas de Lacy y dentro de las obras hay un caballito con una cruz gamada y casualmente fue en Lacy donde se provocó uno de los pogromos más peores, vamos, de la historia de Rumanía. Pues sería bueno saber de qué va esa exposición, porque... Pues sí, imaginamos que si... No suena nada prometedor. No. Pero bueno, pues como deberes, eso. Seguiremos Sí, atentos. Muy bien. Cómo se desarrolla todo. Pues, señoras, señores... No, primero tú, Esther, gracias. Es que se me acaba de cruzar un cable porque te he dicho deberes y me he acordado que Ana me había dejado unos deberes y yo tenía que desmentir algo que ella dijo y no me acuerdo qué fue. Pero lo investigaremos también. Lo investigaré también, qué día. En fin, Esther, muchas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Perdonen estos despistes. Seguimos aquí en Radio Sefarad.